Después de haber visto las novedades del cine en D-News, un caso de película, pero esta vez de corrupción política y judicial, sucede en Chile. Marcelo Alvarado, nuestro compañero, nos tiene más detalles del caso de Hermosilla. Marcelo, adelante. Bueno, Steffi, como tú dices, es un caso de película. Ayer conocimos que se habían entregado 777.000 páginas a la defensa de Luis Hermosilla, de las que contienen casi 1 millón de conversaciones. Esto podría también abrir flancos en el tema político, podríamos conversar sobre cuáles son los partidos que más se han visto afectados. Tú misma me la preguntabas hace un ratito, ¿cuántos y cuáles son los más afectados? Bueno, para conversar de esto estamos con Cristian Valdivieso, es el director de Criteria, una empresa que se dedica a realizar encuestas de distintos ámbitos, pero también encuestas políticas. Cristian, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, la pregunta que nos hacía Steffi hace un ratito, ¿cómo se está evaluando la sociedad chilena todo este escándalo del caso Audio? Bueno, lo que estamos viendo es que el conjunto de la sociedad está responsabilizando fundamentalmente a toda la clase política. Venimos con un descrédito institucional muy, muy grande hace mucho tiempo y estos casos de corrupción solo agudizan esto. El caso de corrupción del que estamos hablando en particular, que es el caso, como se denominó, Hermosilla, Audio, como queramos llamarlo, es un caso que hoy, hasta ahora afecta o ha irradiado más al mundo de la derecha, porque Luis Hermosilla trabajaba en el gobierno del expresidente Piñera y un asesor muy, pero muy cercano del ministro del Interior. Está por verse si dentro de esos audios, porque lo que han revelado estos audios es que hay toda una connivencia entre el poder político y el poder judicial. Está por verse si dentro de estos audios también salen salpicados, como decimos en Chile, gente del actual gobierno, es decir, gente también de izquierda, ¿eh? Pero en lo grueso pagan más el costo hasta ahora los partidos políticos de derecha, pero es el conjunto de la sociedad la que está criticando profundamente al mundo político y viendo que la corrupción es bastante más generalizada de lo que pensábamos. Steffi, Cristian te escucha para que preguntes también. Bueno, Cristian, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, te saludo desde la República de Colombia, donde hemos tenido muchos temas de corrupción y escándalos muy parecidos a estos. Quiero preguntarte, para hacer un poco el contexto y que los televidentes en este momento se puedan conectar con este caso de Luis Hermosilla, ¿cuál fue la génesis de este caso? ¿Cómo se da a conocer? Y, por supuesto, ¿cuál es ese punto que tú dices, bueno, aquí explota todo el escándalo y se empieza a descubrir? Bueno, hola Steffi, buenas tardes, saludo. Bueno, digamos que lo más dramático de todo esto es que el caso Audio estalla por un audio. Es decir, no fue que la Fiscalía, ¿verdad?, el Ministerio de Justicia o los fiscales hubieran descubierto digamos, enjambre de corrupción, sino que es un audio que alguien graba, producto porque se sentía amenazado por la dinámica que estaba teniendo un caso de financiamiento, ¿verdad?, de distintas empresas, graba ese audio y lo hace público. Y a partir de un audio que se hace público por la coincidencia de que alguien que estaba metido en esas sociedades se siente amenazada y decide grabar las conversaciones, es que nos enteramos de todo lo que estamos viendo. Entonces, hay dos dimensiones muy complejas. La primera es que esto no es que lo haya destapado la Fiscalía, sino que se destapó por la coincidencia de un audio. No sabemos qué hubiera pasado si es que ese audio no se hubiera filtrado. Probablemente seguirían todos estos delitos que se han cometido durante este tiempo. Y segundo, que la sociedad hoy día ve nuevamente que hay una connivencia, ¿verdad?, un nivel de relación entre el poder político, el poder judicial y el poder económico que afecta la confianza institucional general en el país. En Chile nos preciábamos durante mucho tiempo de ser un país bastante sobrio en materia de corrupción y muchas veces nos comparábamos con el resto de América Latina y la verdad es que los últimos casos, el último tiempo, lo que hemos visto es que estamos bastante mal y que no somos, ¿verdad?, muy diferentes a lo que muchos países en América Latina lamentablemente están sufriendo en materia de corrupción. Cristian, esto ha repercutido en la sensación térmica, en la sensación, Steffi, social. ¿Qué dicen las encuestas en este minuto? ¿La gente percibe que existe más corrupción? ¿Existen algunas instituciones que han empeorado su imagen, por ejemplo, ante la ciudadanía? Bueno, en realidad todos los partidos políticos llevan un buen tiempo ya empeorando y con una muy mala imagen. Nosotros este no es el primer
caso de corrupción que hay donde se mezclan los intereses políticos con los intereses empresariales y con la justicia. Tuvimos un caso muy profundo de corrupción que afectó a la derecha y a la izquierda en 2015, de financiamiento ilegal de la política, y este es un segundo caso de corrupción donde se mezcla toda la élite de alguna manera, ¿verdad?, económica, política, judicial, en un caso que tiene las complicaciones no solo por las aristas legales, jurídicas y de malversación que ha habido, sino por todo el impacto que tiene en la credibilidad y la confianza que la sociedad tiene respecto de la justicia, respecto de la política, respecto del Congreso e incluso también respecto al gobierno. Es un problema profundo de descrédito institucional que está afectando a todos los partidos políticos, algunos más que a otros, en este caso a la derecha, pero por sobre todo lo que está haciendo es que la gente busque alternativas a los partidos políticos tradicionales y empiece a valorar candidatos independientes que, como hemos visto en Chile, finalmente terminan en derivas que pueden ser populistas, ¿verdad?, y no necesariamente que solucionen los problemas de fondo. Estefi. Bueno, mira, aquí en Colombia nosotros lamentablemente tenemos escándalos de corrupción bastante seguido. Veo que ahora en Chile es como que los agarra de sorpresa porque se está revelando una burbuja que tiene un entramado que tiene bastantes raíces. ¿Cuál es la percepción? O sea, ya Marcelo te preguntó cuál es la percepción, pero ¿tú crees que es necesario otro tipo de sistema, que se tiene que componer otro sistema político distinto para que esto cambie? Es decir, ¿la corrupción ya está per se inmersa en los sistemas políticos actuales? Bueno, yo creo que hay varios temas aquí dando vuelta, pero efectivamente nosotros tenemos un problema con el sistema político propende a la fragmentación en este país y eso impide que se lleguen a buenos acuerdos y ayuda a que la dinámica de la confrontación, de la pelea, de lo adversarial que se llama, predomine. Pero además también tenemos un sistema de nombramiento de jueces en el Poder Judicial donde la política tiene una incidencia muy alta. Y eso es algo que efectivamente se ha demostrado ser un tremendo problema. Es decir, para que alguien llegue a la Corte Suprema, ¿verdad?, el más alto cargo en el sistema de justicia chilena, tiene que ser patrocinado, ¿verdad?, por el gobierno, pero también avalado por los senadores y el Congreso. Entonces, eso genera, de alguna manera, una especie de perversa relación viciosa entre el mundo político, ¿verdad?, y el mundo judicial. Y quienes tienen que finalmente juzgar, llegado el momento al mundo político, son los tribunales de justicia. Si estos tribunales de justicia saben que pueden o no ser bendecidos por el mundo político para que sigan ascendiendo en sus cargos, evidentemente están condicionados respecto de las opiniones que puedan dar y los juicios que puedan emitir. Estefi. Claro, bueno, Marce, acá también se puede ver, digamos, nosotros tenemos un sistema que tiene independencia judicial, pero si nosotros somos no tan objetivos y somos más subjetivos, cualquier ser humano tiene un juicio ya hecho, ¿no? La justicia de los países se ha visto muy permeada por la justicia. ¿Cómo crees que se puede blindar el sistema judicial, por lo menos en Chile, de que la corrupción política no permee esta barrera? A ver, escándalos y problemas de corrupción siempre van a haber, es parte de la naturaleza humana. El punto es que la justicia tiene que estar inmunizada respecto de esto para que pueda sancionar efectivamente a quienes incurren en actos de corrupción. Entonces tenemos dos temas. Uno, que hay que fortalecer jurídicamente, ¿verdad?, el tema de cómo se fiscaliza, cómo se controla y cómo se regula los temas que habilitan o dejan espacios al cohecho, al fraude, a la corrupción en general, y por otro lado que hay que fortalecer la independencia total del Poder Judicial. Hoy día estamos en una encrucijada importante. En 2015 la justicia terminó dándole un perdonazo importante al mundo político a propósito de casos de corrupción y de financiamiento ilegal de la política. Hoy la Fiscalía tiene la posibilidad de empezar a recuperar la confianza que en ese momento perdió a propósito de la mala ejecución, ¿verdad?, de la justicia en ese momento. Entonces, bueno, vamos a ver si la justicia efectivamente ahora logra actuar y sancionar con total independencia. Dentro de la encuesta Criteria sale que ha aumentado la percepción de corrupción en la justicia, ha caído, eso sí, en la Fiscalía, por ejemplo, por también cómo se ha mostrado la Fiscalía en la persecución de estos delitos. Por último, el gobierno no se ha visto afectado por esto, hemos visto que el presidente Boric tiene un apoyo del 38% aproximadamente, lo que es bastante para un presidente en Chile, Cristian.
Sí, el gobierno mantiene un apoyo bastante alto para lo que estamos acostumbrados desde el 2010 en adelante, donde los gobiernos en general tienen más desaprobación que aprobación. Dicho eso, el gobierno tiene una aprobación importante, pero tiene más desaprobación que aprobación. Pero hasta ahora, ¿verdad?, el radio del caso Hermosilla está afectando principalmente al mundo de la derecha. Y ahí vamos a ver entonces, dentro de los próximos 2 meses tenemos elecciones, a ver si esto repercute o no repercute en los candidatos de Chile Vamos, del Partido Republicano, que también cayó, que son los dos sectores más de derecha que existe en Chile. Steffi, muchas gracias, Cristian. Gracias a ustedes por el contacto. Muy bien, Steffi, que esté muy bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Marcelo Alborado y por supuesto a Cristian por estas declaraciones, por habernos aclarado un poco cómo es que se gestó y cómo se reveló este caso de corrupción en Chile, que podemos ver aquí que salen salpicados no solamente el poder político, sino también en el foco el poder judicial. Muchas gracias, Marcelo.